Listo, chicos. A ver, vamos a iniciar con el tema de hoy, ya teoría de conjuntos uno. Bueno, indicar que un conjunto no tiene una definición en sí, ya por eso solo se habla de una idea o una noción de conjunto. En general, un conjunto nos sirve para agrupar lo que vamos a conocer como elementos, y esos elementos vendrían a ser números, letras, objetos, cosas, símbolos, ¿ya? Cualquier cosa que tú encuentres en la naturaleza, ¿no? Sería un, ¿ya? ¿Y cómo los agrupamos? Mediante conjuntos. Ahora, ¿cómo yo indico que un elemento está dentro del conjunto? Porque ustedes pueden agrupar, uno de ustedes puede agrupar de repente un conjunto de números, otro puede hacer un conjunto de letras, y cómo yo indico que cierto elemento está dentro de un conjunto o de otro, con la pertenencia. La pertenencia se trabaja de esta forma, de conjunto con el símbolo que ven aquí, que es como una letra E curviada, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo coloco de esta forma, estoy indicando que el elemento 1 pertenece al conjunto A. Y si coloco la letra E con una tacha encima, es lo contrario, ¿no? El elemento 9 no pertenece al conjunto A. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la pertenencia, ¿ya? La pertenencia. ¿Y qué cosa es el cardinal de un conjunto? El cardinal de un conjunto solamente me indica la cantidad de elementos que hay en un conjunto, ¿ya? O sea, para no decir número de elementos, utilizamos lo que es el cardinal, ¿no? ¿Y cómo se representa? Con la letra n y colocando el conjunto entre paréntesis, ¿no? Entonces, esto que ven acá, n paréntesis b, es cardinal de b. ¿Y por qué sale 3? Porque el conjunto b tiene 3 elementos. Profesor, ahí está mal, hay 5. Ya, a ver, si te das cuenta, hay números repetidos. Y eso es importante. En un conjunto no puedo tener elementos repetidos. Y si hay elementos repetidos, los tienes que contabilizar una vez. Entonces, por esa razón, hay 3 elementos. Uno, 2, 3. ¿Ya? Entonces, ten cuidado con eso. Ya ten cuidado con eso. Luego, vamos a encontrar aquí la determinación de un conjunto, ¿no? Acá, entre noción y pertenencia, no me lo han indicado, se me ha pasado. No está en el libro. Un conjunto se puede representar de dos maneras, ¿ya? Como ya hemos visto en estos ejemplos, ¿ya? Entre llaves, pero también se puede representar mediante diagramas, o sea, con figuras geométricas, ¿no? Puedo colocar una circunferencia, puedo colocar un cuadrado, un rectángulo, y dentro de esas figuras coloco los elementos. Esa es una representación mediante diagrama. Esta es una representación mediante llaves, ¿no? Ahora, la determinación, o sea, cómo yo expreso un conjunto a partir de las llaves, ¿no? Pueden ser de dos maneras. Puede ser por extensión o por comprensión, ¿ya? Por extensión y por comprensión. Acá están los dos casos, ¿ya? Si te das cuenta, por favor, no te debes a confundir. Acá dice comprensión. No sé por qué los han juntado. Creo que esto debió ir arriba. Pero acá lo aclara, ¿no? Comprensión lo de acá, extensión lo de acá. Te darías cuenta que está por comprensión cuando encuentras el tal que y cuando encuentras una condición, ¿no? El tal que y la condición es de que ese elemento es una vocal. Cuando ocurre eso, el conjunto está determinado por comprensión. Pero si el conjunto tiene todos sus elementos de esta forma, separados entre puntos y comas, entonces el conjunto es llamado conjunto por extensión. ¿Ya? Listo. Ahora, esto de la relación entre conjuntos debió ir después de la relación de pertenencia.
Porque así como yo tengo un elemento que pertenece a un conjunto, puedo también tener un conjunto que está dentro de otro. Por ejemplo, si yo tuviese el conjunto de los números naturales, ¿ya? Aquí tengo el conjunto de los números naturales, que sería el 0, el 1, 2, 3 y así, ¿no? Hasta el infinito. Este está dentro de otro conjunto, del conjunto de los enteros. ¿Por qué está dentro? Porque estos naturales, juntados con esta parte negativa, me daría el conjunto de los enteros, ¿no? Entonces se dan cuenta que el conjunto de los naturales está dentro del conjunto de los enteros. Entonces yo digo esto, los naturales excluidos dentro de los enteros, está incluido en los enteros. Ya está incluido en los enteros. Y yo no puedo decir que los naturales pertenecen a los enteros. Creo que ahí tú te puedes dar cuenta por qué se utiliza pertenencia y por qué se utiliza inclusión, ¿no? Cuando digo los naturales pertenecen a los enteros, no pertenecen, no tienen ninguna relación entre los dos, pero sí puedo decir que los naturales están incluidos, porque están dentro del conjunto de los enteros. ¿Ya? Entonces ahí puedes encontrar una explicación de por qué utilizo pertenencia y por qué utilizo inclusión, ¿no? ¿Ya? Inclusión es de conjunto a conjunto y pertenencia es de elemento a conjunto. ¿Ya? Listo. Por acá vamos a ver algunos conjuntos principales. ¿Ya? Antes de tener con esto, la igualdad de dos conjuntos, por ejemplo, se va a dar únicamente si los conjuntos, ¿ya? Si los conjuntos tienen los mismos elementos. No importa el orden, ¿no? Si ustedes ven acá, el conjunto A tiene estos elementos y el conjunto B tiene estos otros elementos. Aquí debería ser B mayúscula, ¿no? Los conjuntos siempre se representan por letras mayúsculas. ¿Ya? Entonces tiene los mismos elementos, por ende los conjuntos son iguales. Algunos conjuntos importantes, por ejemplo, el conjunto vacío o conjunto nulo, aquel que no tiene ningún elemento, por eso se llama vacío. ¿Cómo se representa? Mediante este símbolo o mediante dos llaves en las cuales no hay nada dentro, ¿no? Conjunto unitario o singleton, ¿no? Conjunto unitario, unitario, unitario. Uni viene de uno, entonces es porque tiene un solo elemento, ¿ya? Conjunto universal. ¿Qué es un conjunto universal? Siempre, en todo problema, ¿ya? Vas a encontrar un conjunto que es más grande que otro, ¿no? Y ese tipo de conjunto es el conjunto universal. Es el conjunto que contiene a todos los demás, ¿ya? Conjunto potencia. Ahorita vamos a explicar esto de conjunto potencia. A ver, para el conjunto potencia, lo que tienes que tener en cuenta son los subconjuntos de un conjunto dado. Así encuentran en los libros ustedes, ¿ya? O sea, les van a dar un conjunto, por eso dice conjunto dado, porque les van a dar un conjunto y a partir de ese van a encontrar los subconjuntos. ¿Y cómo formo los subconjuntos? En este caso solo tengo dos elementos, es sencillo, ¿no? Voy agrupando. Primero lo hago individual y luego formo grupos, mira. Individualmente X, individualmente Y y luego voy formando grupos, ¿no? Si hubiesen habido tres letras, habría más grupos de dos, ¿no? Por ejemplo, si hubiese sido X, Y, Z, acá sería XY, luego YZ y luego XZ. Y luego también un grupo de tres, ¿no? XYZ. Entonces, mientras más elementos hayan, más subconjuntos van a haber. Pero esta es la forma de encontrarlos, ¿no? De determinarlos, de expresarlos. Formo grupos, ¿ya? Y esos grupos están pues encerrados en llaves. Y aparte de ello agregamos este símbolo, que sería el conjunto.
¿ya? Conjunto vacío. Ahora, felizmente los problemas no te piden que tú descubras los subconjuntos, sino que indiques cuántos hay en realidad. Entonces surge esta fórmula. Si yo quiero saber la cantidad de elementos del conjunto potencia, ¿ya? Simplemente hago lo siguiente, coloco 2 y lo elevo al exponente, y ese exponente, ¿quién sería? El número de sus elementos. Por ejemplo, este conjunto A tiene 2 elementos. Entonces, el número de elementos de su conjunto potencia sería 2 a la 2. Si en este caso A tuviese 3 elementos, entonces acá sería 2 a la 3. Si el conjunto A tuviera 4, entonces sería 2 a la cuarta. Entonces con esta fórmula encuentro la cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia. Por ahí en algún problema quizá van a encontrar subconjuntos propios. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto A? Entonces a la formulita simplemente le van a quitar 1. ¿Y por qué le quitamos 1? Porque como dice subconjuntos propios, tengo que considerar a todos estos. ¿A quién estoy descartando? Prácticamente al mismo conjunto, ¿no? Mira, es lo mismo. Siempre que tú encuentres los subconjuntos de un conjunto, siempre te va a dar como una opción o como uno de sus elementos al mismo conjunto mencionado. ¿Ya? Listo. Y acá, por ejemplo, me da una noción de los conjuntos numéricos. Esto igual lo estoy en álgebra, ¿ya? Los naturales, ustedes saben que son el 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Los enteros son esos naturales, pero con la parte negativa también, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3 hasta el menos infinito. Y los racionales, que sería la letra Q, los racionales, serían esos enteros, pero también con las fracciones. Por ejemplo, 1/2, menos 3/5, ¿no? Ya, va dentro, va dentro. Como es espacio, como el espacio es pequeño, ya, no lo estoy haciendo aquí afuera, ¿no? Pero recuerden que los racionales son las fracciones. 1/2, menos 3/5. Ya, y aquí hay un problemita, ¿ya? Aquí hay un problemita, no sé de dónde han sacado los imaginarios. Los irracionales son representados con la letra I, no es cubo con la línea, es I, ¿ya? No sé si está desactualizado, es I, irracionales. Reales son todo lo que acabamos de mencionar. Reales en sí es esto, acá creo que está mal. Acá debe ser reales. Los reales son los racionales más los irracionales, ¿no? Y acá estarían los imaginarios que son complejos. Se llaman complejos. ¿Ya? Así. ¿Ya? Y todos estos conforman los números, ¿no? Reales complejos. Dentro de los reales, los racionales y irracionales. Los irracionales son las raíces. Cúbicas, cuadradas, también negativas. Aquí también está el épsilon, el pi. Ya, profesor, pero la raíz, yo he visto que si hago con mi calculadora, raíz de 2 me sale 1,7. Sí, pero sale 1,7, 1,75, 1,72 y así hasta el infinito. Y esos nunca los puedo representar como fracción. No es, por ejemplo, como el 0,33333, ¿no? Que también es infinito, pero lo puedo representar como un tercio. Eso no ocurre en los irracionales, ¿ya? Y eso ya lo van a ver más que todo en álgebra, ¿ya? Ya no ondemos más. En álgebra verán eso, ¿ya? Y bueno, acá me habla de cuantificadores, ¿no? También esto lo ven en álgebra. No sé por qué lo han colocado acá, pero bueno. Esto significa para todo. Y esto significa existe.
¿ya? Y ya con los problemas vamos a entender más sobre esto, ¿ya? Para todo y existe. Ahora veamos las operaciones, ¿ya? En el tema de operaciones con conjuntos, vemos la unión, la intersección. Por ejemplo, la unión, su mismo nombre lo dice, van a juntar todo lo que tiene un conjunto con otro, ¿ya? Pueden también tener unión de conjuntos disjuntos, o sea, conjuntos separados. Un conjunto es disjunto cuando no tiene ningún elemento en común. Y la unión igual va a ser todo, ¿ya? Acá, por ejemplo, puedo tener un conjunto dentro de otro, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, la unión sería el más grande. O sea, son cositas que van a analizar. Esto normalmente no se analiza, salvo ya cuando ingresemos a los problemas. ¿Ya? Pero ya que está acá, bueno, les podría explicar, ¿no? La intersección es todo lo que tiene un conjunto y lo que tiene otro. Se representa con este símbolo, la unión con una U. Pero si los conjuntos no tienen ningún elemento en común, como les dije, son disjuntos, entonces no hay, pues, ¿no? No hay intersección. Por eso es que acá sale vacío. Y si uno está dentro de otro, allá la intersección es el más pequeño ahora. ¿Se dan cuenta? En la unión era el más grande, en la intersección es el más pequeño. Ya está. Y hay más operaciones, ¿ah? Hay más operaciones. Tenemos acá la diferencia de conjuntos. A menos B, B menos A, ¿no? A menos B, por ejemplo. Si se dan cuenta, queda la media luna de A. Ajá. Y si es B menos A, queda la media luna de B. ¿Ya? Entonces, ¿qué se dan cuenta? Que acá el orden importa. No es igual A con B, A menos B que B menos A. Pero en la unión no pasa nada. Yo puedo tener A unión B y B unión A. No pasa nada. También puedo tener A intersección B y B intersección A. No pasa nada. Son los mismos. En el único caso que no son los mismos es acá, en la diferencia. Ya, el orden importa. Y en la diferencia simétrica también, ¿no? No importa el orden, puede ser A triángulo B o B triángulo A, ¿no? En este caso son las dos medias lunas. Si lo quieres representar en palabras, es prácticamente todos los elementos que no tienen en común, ¿no? Ni A y B, ¿no? Hasta inclusive podrían encontrar de esta forma, ¿no? A menos B unión B menos A. ¿Sí o no? Porque estoy uniendo las medias lunas. Ajá. Ya, entonces esas cositas ya ustedes las van a adquirir con la práctica. Ahora, el complemento. El complemento tiene que ver mucho con el conjunto universal. Yo voy a encontrar complemento, por ejemplo, de este conjunto, ¿ya? Si tengo el conjunto universal, ¿no? Y sería todo lo que le falta al conjunto para ser igual al conjunto más grande, que es el conjunto universal, ¿ya? Ahí está. Tengo el conjunto A y todo lo que está fuera del conjunto A sería el conjunto universal, ¿ya? Listo. ¿Cómo se representa el complemento? Con esta línea, un apóstrofe o esta letra C, ¿ya? Puede ser así o así. Y eso me representa el complemento, ¿ya? Listo. La teoría ha sido un poco larga, porque en realidad esto debió hacerse en dos partes, pero bueno, ya ahí lo tienen, ¿ya? Vamos a ver entonces los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. Vayan intentándolo mientras yo paso estos ejercicios a la pizarra, ¿ya? Bien, vamos a hacer el problema número 2. De repente haría el 1,
para que ustedes puedan intentar el 2, 3, 4, ¿ya? Porque de repente como no manejan esto de los cuantificadores, ni idea, ¿no? Cómo hacer el 2, 3. Pero ya me han llegado respuestas de la 3 y la 5, muy bien. Además, recuerden que están en cuarto de secundaria, ¿no? Y no es el primer año que ven este tema. Por eso es que doy tiempo para que lo resuelvan. Claro que debe haber alguno que otro que de repente no ha visto nunca, ¿no?, el tema, pero en general yo creo que la mayoría aquí ya lo ha trabajado, ¿no? De estos tipos de problemas como el 2, eso sí es más complicado, ¿sí? O sea, que lo hayan visto es más complicado. A ver, entonces, vamos a ver. En el 1 pueden entender acá lo siguiente. Esta letra E significa existe. Y esta letra de acá significa, o este símbolo de acá, significa para todo. Entonces lo tienen que leer de izquierda a derecha, ¿ya? Y eso es importante. Por eso es que, si se dan cuenta, he respetado el orden que me indica cada proposición. No puedo colocarlo de forma invertida porque estaría leyendo yo otra cosa. Un ratito para que se vea la flecha ahí. Ya. Es como cuando ustedes colocan, por ejemplo, de esta manera, ¿no? ¿Ya? Entonces se tiene que leer en este sentido, ¿no? O lee en este sentido. No, ¿cierto? Se lee en este sentido. 3 menor a 4. Entonces lo mismo ocurre con los cuantificadores. Y hay que tener mucho cuidado en la lectura. Acá dice, escuchen bien, existe un valor para X, ¿no? Para todo valor en Y. De tal manera que X al cuadrado es menor a Y más 1. ¿Ya? Dice, existe un valor para X, ¿no? Para todo valor en Y. Para todo valor en Y. Entonces acá Y puede recibir cualquier valor. Y yo tengo que encontrar al menos un valor para X. ¿Ya? Y esto es falso. ¿Por qué? Porque, ¿por dónde me enfoco? Mira, X cuadrado es positivo, siempre. ¿Cierto? Entonces yo le puedo dar de repente a Y el valor de menos 7. ¿Cuánto es este resultado? Menos 6. Díganme ustedes entonces, ¿habrá algún valor para X de tal manera que al elevarlo al cuadrado eso sea menor a menos 6? Imposible, ¿sí o no? Imposible. Esto es falso. No puedo encontrar un valor para X de tal manera que al elevarlo al cuadrado me dé pues un valor menor a 6, ¿no? A menos 6. ¿Ya? Entonces, a ver, así intenten hacer el 2, 3, 4, ¿ya? Pero vamos a hacer ya una vez el problema 3, también para que de repente puedan intentar el 5. El problema número 3, ya, acá me dice, determine por extensión los siguientes conjuntos. Ya, por extensión, ¿ah? Y dé como respuesta la suma de sus cardinales. Están por comprensión porque hay una condición y hay un tal que, ¿no? De esa forma ustedes reconocen que está por comprensión. Entonces, ¿de qué se trata esto? Yo voy a sombrear aquí. Aquí está la condición, pero yo tengo que llegar a esto, a la forma del elemento, ¿no? Esa es la forma del elemento. Los elementos del conjunto D son todos los 3x menos 1, que inclusive me dice ahí, pertenecen a los enteros. Entonces yo tengo que llegar a eso. Entonces, para llegar a eso, claramente aquí tengo que multiplicar por 3.
Y si yo multiplico por 3, todo esto se vuelve menos 6. Y esto se vuelve 15, ¿cierto? Si multiplico por 3 a cada uno, ¿ya? El del medio es 3x, obviamente. El menos 2 se vuelve menos 6. Y el 5 se vuelve 15. Ahora, aquí lo que falta es quitarle 1. Si le quito 1 al 6 negativo, se vuelve 7. Y este se vuelve 14. Ya está. Y ahí tengo el rango de valores para el conjunto D. Ahí tengo el rango de valores para el conjunto D. Y acá, entonces, tendría los elementos del conjunto D. ¿Ya? Ahí tendría los elementos del conjunto D. Listo. ¿Y quiénes serían? Colocamos entonces aquí D igual, coloco entre llaves, y coloco acá, ¿no? A ver, sería a partir de menos 7, ¿cierto? Sí. Menos 7, menos 6, menos 5, así hasta el El 13. 13, ¿no? Muy bien. Hasta el 13. Ya está. Ya está, ¿no? Y me dice que dé la suma de sus cardinales. Bueno, acá el cardinal, ¿cuánto sería el cardinal acá? De la D. Cardinal, ¿ah? ¿Cuánto sería el cardinal? Chicos, del 1 al 13 hay 13. Y del menos 1 al menos 7 hay 7. Y con el 0 serían 21, ¿no? 21 elementos. 21 Para el parece. otro, ¿sí? ¿Está bien? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? No sé si fue una pregunta, no escuché bien. Ya, a ver. El siguiente. El siguiente, si se dan cuenta, miren, hay una ligera diferencia. Hay una ligera diferencia. Me dice que los elementos de S son los 3x menos 1. Pero ya no me dice que 3x menos 1 es entero o que 3x menos 1 es natural, no. Me dice que el x es natural. Entonces yo de acá nomás, ya, de acá, tengo que encontrar los elementos del conjunto S. ¿Por qué? Porque la condición está aquí, ¿no? Obviamente junto con esto lo trabajamos. Y pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? De acá nomás ya establecemos el conjunto S, ¿ya? A ver, para empezar, ¿no? Acá cometí un error. ¿Por qué cometí un error? Porque acá todavía no son los elementos de S. Acá primero los valores para X. ¿Qué valores podría tomar X?
-2, -1, Ah, 0. A partir de 0 para arriba, profesor, porque son Hasta- positivos. Hasta 4. hasta 4. Muy bien. Claro. A partir del 0 hasta 4. ¿Por qué? Porque el X... ya no pongo puntos suspensivos, ¿no? Así nomás. Ya está. ¿Por qué de esa forma? Porque me dice que el X es natural. Entonces de acá, estos son los valores para el X. Puedo poner aquí X, por ejemplo, de esa forma. ¿Ya? X tendría esos valores. ¿Y qué valores tendría el 3X menos 1? Siempre es bueno calcular eso, ¿eh? Siempre es bueno calcular esto que les estoy indicando acá, ¿ya? Porque puede ser que hayan valores repetidos, ¿ah? A ver, 3 por 0 menos 1 menos 1. El otro creo que sale 2. 2. El otro 5. 5. 8 y 11, ¿no? Sí. Ya. Esos números que ustedes ven ahí, ya, esos números que ustedes ven ahí, serían los elementos, ¿no? De S. Todos estos. Esos serían los elementos de S. Ya está. Entonces, ¿cuál sería el cardinal de S? 5, ¿no? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces ahora, conociendo el cardinal de S y el cardinal de D, entonces ya calculamos lo que nos piden. Nos piden el cardinal de la D con el cardinal de la S, ¿no? Ya está, y esa sería la respuesta, ¿ya? Esa sería la respuesta. Ya está. Entonces, dense cuenta de la diferencia, ¿no? Dense cuenta de la diferencia entre la D y la S, ¿no? Y tienen mucho parecido, ¿ah? Lo único, mira, que hemos quitado ahí es lo que pertenece al conjunto Z. ¿Ya? Listo. El ejercicio 2, ¿no se entendió el ejercicio 2? El ítem 1. A ver, acá el S existe. La lectura es de izquierda a derecha. Existe un valor para X, ¿no? Donde el todo valor de Y que se cumpla, que X cuadrado menor a Y más 1. Entonces probamos. Nosotros tenemos que tratar de que no se cumpla en realidad, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Porque si yo coloco el valor de 4, sí o sí va a haber un cuadrado que sea menor a 5, ¿no? Pero tienen que encontrar en cada uno una opción de tal manera que no se cumpla. ¿Ya? De tal manera que sea falso.
Eso tienen que buscar ustedes. ¿Ya? Chicos, acá en esta parte he ignorado esta condición que voy a colocar en rosado. ¿Ya? Y acá pues hay una diferencia, ¿no? Acá tengo que partir de x mayor o igual a 0. De ahí. ¿Ya? Entonces acá sería 0. Y si le quito 1, acá sería menos 1. Y si parte de menos 1, sería menos 1, 0, 1 y así, ¿no? Y habrían 15, ¿no? Y la respuesta aquí sería 15 más 5, 20. ¿Ya? Porque se tienen que cumplir las dos condiciones. X natural, pero entre menos 2 y 5. Entonces sería de 0 a 5. Y luego ya le doy la forma, ¿no? Por 3, menos 1, menos 1. Entonces los valores que toma el 3x menos 1, considerando que son enteros, son del menos 1 al 13. Del menos 1 al 13 hay 15 elementos. El cardinal entonces 15, y acá sería 15 más 5, ¿no? Ya, igual la diferencia se puede apreciar, ¿no? Ya, se puede apreciar prácticamente por esto que está acá, ¿no? O sea, el z que está acá no aparece aquí abajo. Entonces eso cambia totalmente los valores, ¿no? Que puede tomar el conjunto S. ¿Ya? Si no hubiera habido esta condición en rosa, hubiese procedido como lo que habíamos hecho, ¿ya? Listo, a ver. La 2, la 3, ¿alguien ya encontró alguna respuesta? Para la 2, para la 3, para la 4, por ejemplo. La 3, por ejemplo, es la más fácil de todas, ¿no? Para todo valor de x y para todo valor de y, x cuadrado y más y cuadrado es menor a 12. ¿Qué dicen ustedes? Para todo valor de x, para todo valor de y, x cuadrado más y cuadrado es menor a 12. Pónganle nomás acá, a ver, 5 cuadrado y 6 cuadrado. ¿Eso es cierto? No, profesor. No. Falso. Falso. Es falso. Por eso les digo, es cuestión nada más que se acostumbren al lenguaje, ¿no? Del cuantificador. Y busquen un caso en que no se cumpla, pues, ¿no? Y ahí mismo lo dice, ¿no? Para todo valor. O sea, pueden probar cualquier valor, ¿no? Para X y Y. Y hay que buscar que no se cumpla. Y si por más que buscas se cumple la condición, entonces es verdadero. Acá, por ejemplo, mira, en la última dice existe, existe. Acá te está diciendo, existirá un valor para X y existirá un valor para Y, de tal manera que X cuadrado más Y cuadrado sea menor a 12, ¿existirá? Falso. ¿Falso? ¿No existe? Verdadero. Verdadero, sí existe. Verdadero. Puede ser 1 cuadrado más 2 cuadrados. En este caso, ¿qué ha pasado? Acá me ha dicho que si existe, existirá algún valor para X y para Y, ustedes pueden buscar. 5 cuadrados más 6 cuadrados menor a 2 está bien. Pero si se percatan más, yo puedo seguir buscando. Claro, voy a encontrar varios que no hay, pero habrá una opción que me permita decir que esto es verdadero, ¿no? Sí existe. Existe un valor para X, existe un valor para Y, ¿no? De tal manera que esto sea verdadero, sí. Y el 2, a ver, para todo valor de X,
existirá un valor para y, de tal manera que esto sea menor a 2, Falso. 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 No para todo. Porque yo puedo poner, por ejemplo, acá 6 al x6, por ejemplo, y me saldría 6 al cuadrado. Porque me dice para todo, ¿no? Y si yo hago eso, pues imposible, pues, ¿no? Por más que yo busque, no voy a encontrar un valor para y de tal manera que le sume este 36 y me salga menor a 12. Básicamente, ¿por qué? ¿Quién me dice? Porque si fuese el y solito, el problema cambia totalmente. Claro, porque eso sería, puede ser un número negativo. No sé, cuadrado no puede ser negativo. Exacto. Como es cuadrado, en la vida pues voy a encontrar un valor, ¿no? De tal manera que al sumarle el 6 cuadrado me dé menor a 12. Por eso es falso. ¿Ya? Entonces así se trabajan los cuantificadores. Profesor, Sí, entonces depende de lo que te piden. claro, de esta premisa, de estas premisas. ¿Ya? El lenguaje, la lectura, más que todo, guíense de la lectura. Para todo valor de x y para todo valor de y, x cuadrado más y cuadrado va a ser menor a 12, para todo, para todo. Entonces, a ver, vamos a probar. Para todo, a ver, no, para todos no, pues porque puede ser que x sea 5 y y sea 6, no cumple. Entonces no es para todos. Acá, por ejemplo, en estos dos casi son similares. ¿Existirá algún valor para x que a todo valor de y, para todo valor de y, esto sea correcto? A ver, para todo valor de y. ¿Qué pasaría si y fuese negativo? Ah, entonces todo esto me sale negativo. ¿Y existirá algún valor al cuadrado que sea negativo? Falso. En este caso, para todo valor de x, para todo valor de x, ¿existirá algún valor de y? Ah, entonces al x pues le doy un valor, ¿no? Como me dice para todo, le doy un valor que a ver que no cumpla, pues, ¿no? Tratar de buscar que no cumpla. Y ahí me doy cuenta, pues, ¿no? Para todos no. Porque si yo coloco 6, esto me sale 36, y si le sumo un positivo, peor, ¿no? No sale, nunca va a salir menor a 12. Entonces no es para todo valor de x, ¿no? Falso. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿existirá algún valor para x? ¿Existirá algún valor para y? De tal manera que esto se cumpla. Me dice, ¿existirá algún valor? Ah, sí existe, pues, ¿no? O dice para todo. No dice para todo, ¿no? Dice, ¿existirá alguno? ¿Existe alguno? Sí. ¿Son los únicos? No. Puede ser también 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, al revés, ¿no? O puede ser 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces sí existen, pues, ¿no? Entonces ya eso te depende de la premisa. ¿Ya? Y como dijo su compañera, depende de lo que le piden, eso se refiere, depende de la premisa, de esta premisa, ¿no? Para todo existirá, ¿no? A ver, veamos el 5. Creo que el 5 era más fácil que el 3. A ver, el problema 5 dice, el conjunto de, ¿no? Es igual a los elementos de esta forma, D, pero de tal manera que 36 sobre D me dé un valor entero. Ya, pues, ¿no? Entonces, ¿qué valores tendría que tomar el elemento de, los elementos del conjunto D? Empecemos a ver por el 36. Sí se puede, 36 entre 36
me sale 1, ¿no? Y es entero. ¿Sí? Va a salir un poquito largo esto, así que vamos a acomodarlo por acá primero. Serían Ya. todos los divisores de 36, ¿no, profesor? Exacto. ¿Quién es el siguiente? El 6, el 18. El 18, el 12, el 9, ¿no? El 6, El el 3, El el 4. 4, El 4. 4, 3, 2, 1, ¿no? Esos son los 6, profesor. ¿El 0 también? No, profesor. No. No, sí. Una vez pregunté así, ¿no? Sí, es que 36 entre 0, 0, me dijeron. 36, 18, 12. ¿Quién más? Nadie más. ¿Nadie más? Nadie más, ¿no? No me quieren decir nada. Los negativos, pues, menos 1, menos 2, menos 3, ya puntos suspensivos, ¿no? Menos 36, ¿no? Sí. Serían 9 valores en total. No, 18. 18, ¿no? A ver. 3, 6, 7, 8. Ajá, 18. 18. Ahí está. Ya, habrían 18. Ya, ¿y qué nos preguntan los cardinales, no? Y ahorita vamos a colocar lo del cardinal. El cardinal sería 18. Listo. Y para el otro, para el S, dice que S tiene como elementos a la letra A, al elemento A, pero ese A pertenece a los enteros positivos. Ojo, enteros positivos. ¿Ya? Y dice que 20 es el múltiplo de A. A ver, ¿qué valores podría tomar la letra A? No sé si recuerdan lo de los múltiplos. Si lo ven en viceversa, son los divisores de 20, ¿no? ¿Así sería o no? Esos serían los valores de A. ¿Un múltiplo de 1 es el 20? Sí, 1 por 20. ¿Un múltiplo de 2 es el 20? Sí, 2 por 10. ¿Un múltiplo de 4 es el 20? Sí, 4 por 5 y así, ¿no? Y esos serían los valores de A, ¿no? ¿Cuántos elementos tendría? 5, 3, 6. 6. 6, profesor. y nos piden la suma. Sale 24. 24, ¿no? Muy bien. ¿24? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Listo. Conjuntos es un tema que todos los años lo han visto y solo algunos me han respondido. Bien, vamos a ver otros ejercicios. Listo, a ver.
En el problema 6 tenemos esto. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A cada exponente lo vamos, perdón, a este exponente lo multiplicamos por menos 1 y de la misma forma hacemos aquí en un cuarto. Por álgebra sabrán que un cuarto elevado a la menos 1 les daría 4. ¿Ya? Cuando tienen un exponente negativo, la base se invierte. Es decir, 3 a la menos 1 es 1/3. 4 a la menos 1 es 1/4. Profesor, ¿y si es fracción? 1/4 a la menos 1. Igual, pues se invierte. 4, ¿no? Porque sería 4 sobre 1, 4. ¿Ya? Entonces ahí buscaríamos los valores para x, pero ojo, dice que x es entero. Entonces probamos. 0 a la 0 es 4, 1 a la 1 es 4, 2 a la 2 es 4, 3 a la 3 es 4. Creo que se dan cuenta que el x acá Vale 2. vale 2, ¿no? Porque me dice que es entero. Entonces dice, determina el número de subconjuntos propios. ¿Cuántos subconjuntos propios tendrá? ¿Cómo eran los subconjuntos propios? ¿No era 2 elevado al número de elementos? Como tiene un solo elemento es 1. Y le quitamos 1. ¿Cuánto sale? 1. Ya, la formulita, ¿no? Está en su libro, revísenlo. ¿Cuál es la fórmula de subconjuntos? Es 2 al número de elementos. Pero como me dice propio, le quitamos 1, ¿no? Inclusive lo expliqué en la teoría. Y ese resultado es 1, ¿no? ¿Ya? Lo voy a borrar para poder hacer acá el 7. Ya, o no sé si podría acomodarlo ahí. Se borra, ¿no? Ya esto no creo que se les complique. El 7. El 7 dice, determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Igual, ya, acá también para no demorar, vamos a hacerlo así a un costadito. Mientras terminan de copiar esto. A ver, dice la proposición 1. Ojo, ojo que acá, miren, esto es lógica. Hay que resolver primero la derecha y luego la izquierda y luego conjugarlo con este conector, ¿ah? ¿Ya? No es nada del otro mundo. Igual aquí hay un condicional. Ya, a ver, analicemos la parte izquierda. Dice, para todo valor de x que pertenece a los reales, ¿x es igual a x? Obviamente que sí, ¿no? ¿Por qué no serían iguales? Todo valor, ¿no? X que pertenece a los reales puede ser igual a sí mismo. Verdadero. Ahora, ¿qué dice acá? En la parte ya derecha. ¿Existe algún valor de x de tal manera que x más 1 sea mayor a x? Obviamente que sí también, ¿no? Es más, de acá nomás ustedes se dan cuenta. X más 1 siempre va a ser mayor a x, ¿no? Valor que le den va a ser mayor. Entonces esto es verdadero. Y verdadero, con este conector verdadero, ¿qué les da? Verdadero. Muy bien, qué bueno que no se hayan olvidado, ¿no? Pensé que se iban a olvidar ya. Listo. En la 2 hacemos lo mismo. Dice, para todo valor de x, x cuadrado es diferente de x, para todo valor real de x, x cuadrado es diferente de x. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿X cuadrado será diferente de x para todo valor real de x? No. ¿Por qué no? 1 al cuadrado es igual a 1. Muy bien. ¿Y los que son algebraicos, sabes qué me van a decir? Ah, no, porque x al cuadrado pasa el x a restar. Todo esto es diferente de 0.
factorizas. Un profesor de álgebra lo resuelve así. X menos 1, diferente de 0. Entonces, X diferente de 0 y X diferente de 1. Entonces, ¿qué conclusión llego? Que si X es 0 y X es 1, esto se cumple. No solamente con 1, también con 0. 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1. Entonces, esta proposición de acá es falsa, ¿no? No para todo valor. ¿Ya? Listo. Pero como estamos en aritmética, vamos a encontrar uno solo, ¿no? Ahora, ¿por qué les comento esto de acá en amarillo? Porque esto es fácil, ¿no? Darse cuenta si x al cuadrado, ya cuando es 1, ¿no? Cuando es 0. Pero si fuese más complejo, esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Pasar todo un miembro, factorizar y encontrar, ¿no? Los valores. Listo, a ver, en el otro, en el de la derecha, dice, ¿existirá algún valor entero para x? Se ve, ¿no? Z dice, ¿existirá algún valor entero para x de tal manera que x más 1 sea diferente de x menos 1? ¿Existirá algún valor entero para x de tal manera que x más 1 sea diferente de x menos 1? Sí. Sí, Cualquiera, ¿sí o no? sí. Cualquiera, pero acá me piden uno nada más. Bueno, ¿por qué cualquiera? Porque el x y el otro x se cancelan. Y esto siempre es verdadero. Ya está. Ahora tengo este símbolo. Con este símbolo, el f y el b, ¿qué me salía? Falso. Muy bien. Falso. Vamos para la 3. ¿Qué dice la 3? Existirá un valor entero, natural para x, ¿ya? De tal manera que x sea diferente de 0. A ver, este Sí. es más fácil. Claro, sí. Es más Sí. fácil que... Claro, sí, cualquiera, ¿no? Prácticamente cualquiera, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Si me hubiese dicho para todo, ahí sí falso, ¿no? Porque el 0 no cumpliría, ¿no? Pero como dice existe, sí existe. Existen varios todavía, ¿no? El 1, el 2, el 3. Y acá dice, para todo valor de que pertenezca a los racionales, ¿ah? O sea, cualquier valor de x, o sea, cualquier valor racional es diferente de 0. Falso. Porque puede ser el 0. ¿0 es diferente de 0? No. Falso. Y B entonces F, ¿qué me sale? Falso. F. Falso. Muy bien, chicos. Y la última dice, existirá un valor entero para n de tal manera de que x menos 3 sea menor o igual a x. Ya, acá procedan igual que la desigualdad, que la igualdad, perdón. X con x se pasaría a restar, se elimina y saldría así. Menos 1 menor o igual a 0. Siempre es verdadero, ¿sí o no? ¿No? Siempre va a ser menor. Verdadero. No me vayan a decir menos 1 igual a 0. ¿Ya? Esto del menor igual es opcional. O es menor o es igual. Solo para el caso de las x, cuando se analiza, ahí se dice es igual a 0 también o menor a 0. Ahí sí, ¿ya? Es opcional, ¿ah? No es que va a ser menor e igual. No, así no. Es menor o igual. ¿Ya? Y en el otro, en el de la derecha, ¿qué sería? A ver. Dice, para todo valor de x que pertenezca a los reales, ¿ah? X menos 1 mayor a x.
igual acá. Se van las X y queda esto. ¿Esto podrá ser? Falso. Falso. profesor. Ya está. Y flecha, entonces, falso, falso. Falso. Ya está. ¿Ya ven? Entonces no es complicado. Ya agarren el libro nomás de las condicionales, perdón, de los cuantificadores. Existe para todo. La 9 me parece que es con diagrama. Dice, se tienen dos conjuntos comparables cuyos cardinales se diferencian en 3. Y la suma de los cardinales de sus conjuntos potencia es 288. Determine el cardinal del conjunto que posee menos elementos. Ya, a ver. Vamos a borrar esto. ¿Qué nos están diciendo ahí? Dice, cuyos cardinales se diferencian en 3. Entonces, un primer dato me dice lo siguiente. Vamos a utilizar ya D y S nomás, ¿ya? Para no cambiar mucho ahí. Ya está. La diferencia de sus cardinales es igual a 3. Y el otro dato es el siguiente. Me dice que los cardinales de sus conjuntos potencia suman 288. ¿Y cómo encuentro el cardinal de su conjunto potencia? Me gustaría abreviarlo, pero mejor lo voy a hacer paso a paso. Ya, ahí está. El cardinal del conjunto potencia de D. ¿Cuál es la fórmula? 2 elevado al cardinal de D. Esa es la fórmula. Lo mismo va a ocurrir para el S. Acá sería S. Y acá sería S. Ya está. De esa forma sería. ¿Ya? Y justamente la suma de esos dos dice que es 288, ¿no? $288. Ya está. Entonces, acá abajo colocaré ya, así sería. ¿Ya? La suma de... Por eso lo hice paso a paso, porque si lo colocaba de frente, de repente ni cuenta se daba. ¿Ya? Esta es la fórmula para calcular el cardinal del conjunto potencia de D y este para calcular el cardinal del conjunto potencia de S. La suma de estos dos dice que es 288, eso es por dato. ¿Ya? Ahora dice, determina el cardinal del conjunto que posee menos elementos.
Ya, pero acá nos dan la diferencia de los cardinales. Entonces esto ustedes tienen que verlo como que esto es un X y esto es un Y. X menos Y es igual a 3 y este XY también está acá. Y al darle valores para ese X y para ese Y, la suma me debe dar 288. Y acá no queda otra que tantear, ¿ya? Tantear. ¿Qué valores podría tomar ahí? A ver, conociendo las 8 y potencias. 5. 8 y 5. 8, no. A ver, si 2 a la 6 es 64, 7 y 5 podría ser. Perdón, Mary, sí, creo que tienes razón, ¿ah? Muy bien, muy bien, Mary, muy bien, muy bien. Disculpa por desconfiar. 8 y 5. 8 y 5. No hay duda que ese debería ser el 8, ¿no? ¿Por qué no habría duda que ese sería el 8? Porque el número de elementos de D tiene que ser mayor, ¿no? Porque así lo he definido yo, ¿no? Elementos de D menos elementos de S, ¿no? Cardinal, ¿no? Entonces, este tendría que ser 8. 2 a la 8, si ustedes prueban, y 2 a la 5, ¿no? Prueben, y les va a salir que la suma es 288. La resta también coincide. 8 menos 5 es 3. Acá me piden el cardinal del conjunto que posee menos elementos. Ya, pues, ¿quién sería? La S, ¿no? Porque el S solo tendría 5 elementos. El otro tiene 8, ¿no? Ya está. Ya, así sería. Listo.